Nuestro tema de esta mañana, siempre con enfoque a la familia, el favoritismo y rivalidad en la familia. El favoritismo y rivalidad en la familia. Vamos a mirar qué nos dice la palabra en Génesis capítulo 21, versículo 8 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra del Señor, dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Génesis capítulo 21, versículo 8 en adelante. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Nuestro tema de esta mañana, el favoritismo y rivalidad en la familia. Y meditamos en lo que nos dice Génesis capítulo 21, versículo 8, hablándonos de la vida de Isaac e Ismael. Y nos habla la palabra y dice en el versículo 8: y creció el niño y fue destetado, hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Miramos lo que sucedió en la vida de el patriarca Abraham, su esposa Sara, cómo ellos tenían una promesa de recibir un hijo, de tener un hijo. Sin embargo, se impacientaron porque no fue corta la espera. Fue una espera de más de 20 años la que tuvieron que hacer para que llegara el hijo de la promesa. Y llegó cuando todo parecía completamente contrario, cuando parecía que no sucedería nada. ¿Por qué razón? Porque ya Sara era una anciana prácticamente, era una mujer estéril, le había cesado la costumbre de las mujeres y ya parecía que no había esperanza. Pero la Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Aleluya. Dios no tiene imposibles, nunca llega tarde y siempre puede hacer algo en la vida del hombre, en la vida de la mujer, sin importar los obstáculos, sin importar la condición humana, sin importar la situación, la adversidad que pueda enfrentar aquel hombre o aquella mujer. Dios sigue siendo Dios. Y cuando alguien se atreve a creerle a Dios, Dios sigue haciendo maravillas, porque al que cree todo le es posible. Aleluya. Todo le es posible. Sin embargo, como hombres todos tenemos momentos de duda, momentos de debilidad, de dificultad, y en este caso miramos al gran hombre de Dios, Abraham, pasando por ese momento difícil juntamente con su esposa, donde pensando que sería muy difícil que Dios le diera un hijo a Abraham a través de Sara, su esposa, ya grande de edad y estéril. Entonces dice la palabra que le dijo Sara, ¿verdad?, a Abraham que se uniera con su esclava Agar y que a través de ella tendría ese hijo y que ese hijo sería de ellos, para que de esta manera se cumpliera la promesa de Dios. Sin embargo, ese no era el plan de Dios. Dios tenía un plan de poder bendecir a Sara y a Abraham con un hijo legítimamente de ellos y no a través de una esclava o de esta sierva llamada Agar. Cuando Abraham se une con esta mujer, con este
esclava, dice que ella concibe y da a luz un hijo y se le llama Ismael. Estaba contento Abraham, todo estaba bonito aparentemente, pero llega un momento que Dios le habla a Abraham y le dice: este no es el hijo de la promesa. Yo te dije que te iba a dar un hijo y te lo voy a dar, pero con Sara, no con la esclava Agar. Y Dios le cumple la promesa y hace que Sara quede embarazada y que dé a luz a Isaac. Y esta es una alegría gloriosa, una bendición maravillosa que llega a la vida de esta pareja, de este matrimonio. Los dos hijos van creciendo, siendo Ismael el primogénito, el mayor, siendo Isaac el menor. La palabra nos dice en este pasaje, en el versículo 9: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, cuando vio esto, dice que ella le dijo a Abraham: echa a esta sierva fuera, échala fuera, porque no heredará esta sierva o el hijo de esta sierva con Isaac mi hijo. Esto le pareció difícil a Abraham. Miramos que lo que le causó este disgusto tan fuerte a Sara fue que miró como de alguna manera el hijo de la esclava, es decir Ismael, se burlaba de Isaac. Estaba buscando de alguna manera menospreciarlo, estaba burlándose de él. No sabemos en detalle qué hacía, si le hacía muecas, si le decía palabras ofensivas, degradantes, insultantes. No sabemos cuántas palabras le decía Ismael a Isaac, pero de alguna manera buscaba aprovecharse de él. Podríamos decirlo, estos son los primeros ejemplos o algunos de los ejemplos desde la antigüedad que tenemos del bullying en la misma familia, como el hijo mayor buscaba aprovecharse, menospreciar al hijo menor, y siendo que eran medios hermanos, pues más todavía, porque era hijo el uno de una mujer y el otro de otra mujer, entonces eran hijos de diferentes madres, así que esto se incrementaba más fuerte. Ismael se sentía quizás como el mejor porque era el primogénito, porque era el que había nacido primero, pero Isaac era el hijo de la promesa. Y en este caso miramos cómo Ismael buscaba burlarse de Isaac. Esto no agradó a Sara de ninguna manera, y fue lo que provocó que le dijera: saca a esta mujer con su hijo, échala fuera, no la quiero en este campamento, no la quiero en esta casa, porque no va a heredar este hijo de la esclava con mi hijo Isaac. Y a Abraham le pareció muy duro esto, porque no dejaba de ser su hijo Ismael, y creo yo que lo amaba también con todo el corazón. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham: oye a tu esposa Sara, y no te parezca duro lo que ella te pide, haz lo que ella te pide, porque esto es parte del plan de Dios. Este hijo no va a heredar con Isaac, porque en Isaac te será contada descendencia, en Isaac vas a ser bendecido, en Isaac vienen las promesas. No es la promesa para Ismael: yo bendeciré a Ismael de otra manera, yo tendré cuidado de Ismael de otra manera, pero no va a ser la herencia de la bendición para Ismael. Entonces aquí comenzamos a mirar esta clase de rivalidad, esta clase de desprecio en cierto sentido de Ismael hacia Isaac. Y lo primero que quiero que veamos o entendamos es que en el plan de Dios, Dios no quiere que en el hogar, en la familia, haya tolerancia para cualquier clase de crítica o menosprecio dentro de la familia, dentro de los hijos, dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de toda la familia. No debemos de apoyar, no debemos de alimentar ninguna clase de crítica o menosprecio de los unos para con los otros, menos de un hijo para con otro hijo, criticándolo, menospreciándolo, burlándose de él, como en este caso lo que estamos mirando. No es primeramente correcto, no es agradable a Dios, no es saludable. ¿Por qué
¿Por qué no es favorable o saludable todo esto? Porque cuando se permite todo este tipo de abuso emocional o de abuso muchas veces verbal o aún hasta físico que puede haber entre un hijo y otro hijo, entre la misma familia, todo eso comienza a inyectar odio, resentimiento entre un hijo y el otro. Comienza a haber un tipo de competencia, un tipo de comparación entre el uno y el otro, y comienza todo esto a fracturar los lazos familiares. En la familia no se debe de tolerar, repito, ni apoyar ni alimentar ningún tipo de crítica o menosprecio o burla de los unos para con los otros. Debe de ser disciplinada, por así decirlo, toda burla, todo menosprecio, toda clase de bullying, de burla de un hijo para con otro hijo. Lo que se tiene que alimentar y fomentar es el amor, es el apoyo, es el respeto mutuo entre uno y entre el otro. Deben de aprender a respetarse y amarse sin importar la diferencia de edad, sin importar las virtudes o cualidades que pueda tener uno o que pueda tener el otro, porque el uno que tiene ciertas cualidades quedará menospreciar al otro porque no tiene las mismas cualidades, los mismos talentos, y en ocasiones como que uno resalta más por ciertas habilidades y el otro como que se siente inferior porque no se siente con la capacidad de competir contra su hermano, contra su hermana, porque a uno le dicen que es muy guapo, muy simpático, porque a una le dicen que es muy hermosa y que es la más linda de la familia, y a la otra o a los otros se les hace como a un ladito, menospreciándolos, como que son inferiores. Todo eso daña, menosprecia, causa algún tipo de menosprecio interior en el corazón del hijo o en el que está siendo menospreciado, o puede causar algún tipo de complejo de superioridad en el otro que aparentemente se mira con cierta ventaja en algún sentido, en algún aspecto. Pero quiero decirte, Dios es un Dios bueno y justo. Dios a todos nos ha dado algo hermoso, algo maravilloso. Dios a todos nos ha dado una gracia, un talento, una virtud. No nos ha dado lo mismo, pero a todos nos ha dado algo especial. Y los padres son los primeros responsables de cultivar los talentos, las virtudes, las cualidades en cada hijo, no por igualdad en el sentido de que no todos los hijos van a tener las mismas cualidades, pero unos van a tener unas cualidades y otros van a tener otras cualidades, y es la responsabilidad de los padres mirar, buscar esas cualidades para enaltecerlas, fomentarlas, cultivarlas en cada uno de sus hijos, y entender que ninguno es mejor que el otro porque tenga diferentes cualidades, simplemente que somos iguales en valor, en amor, en aprecio, pero diferentes en función y en propósito para lo cual Dios nos ha creado. Nos creó con diferentes propósitos. Pero entonces recuerde, no tolere, ni apoye, ni alimente la crítica, la burla, el menosprecio dentro del hogar. Esto va a crear rivalidad, esto va a crear odio, esto va a crear menosprecio en unos, y esto va a crear un complejo de superioridad, de altivez, de soberbia en el otro, y esto al final de cuentas va a ser destructivo. Esto tiene que ser eliminado de toda familia. Yo creo que cuando Sara miró esto, que aquel hijo Ismael se burlaba de su hijo Isaac, buscó poner un alto a aquello. Posiblemente siguió aquello. Me cuesta creer que de buenas a primeras tomara esta decisión Sara. Yo creo que quizás esto pasó no una vez, sino 2 veces, 3 veces, y esto se estaba convirtiendo en un estilo de vida, en una conducta que ya estaba de alguna manera convirtiéndose en un hábito, en una costumbre, y esto es muy dañino. Cualquier hijo, cualquier par de hijos pueden pasar por un momento de un desacuerdo o de un problema o de una rivalidad, pero el reto de los padres es llevarlos a hacer las paces, llevarse a un perdón, a un respeto mutuo, y a poder superar aquella diferencia y a seguir adelante en el nombre del Señor.
Señor, honrando a Dios, honrando a sus padres y honrándose el uno al otro, para quitar toda esa discordia y todo eso que al final de cuentas va a terminar afectando y dividiendo la familia, como en este caso sucedió. Dividió a los hijos, el uno terminó fuera, el otro terminó dentro, uno de una manera, otro de otra, y esto al final de cuentas fue por causa precisamente de eso que estaba sucediendo, de la burla, del menosprecio, de la falta de respeto que estaba sucediendo dentro del hogar, y tenía que haber una corrección ante aquello. Avancemos en nuestro tema. Quiero mostrarle 2-3 pasajes rápidamente antes de entrar en el corazón del tema. Génesis capítulo 25, vea lo que dice ahí enseguida, y pasamos al siguiente ejemplo. Primeramente miramos el ejemplo de Ismael y de Isaac, que fueron estos dos hijos de Abraham, el patriarca. Pero de ahí vemos que sigue la historia repitiéndose de la misma manera. Sigue lo mismo que pasó con Ismael y con Isaac, ahora viene a repetirse en la vida de los hijos de Isaac. Isaac se casa con su esposa Rebeca y tiene 2 hijos. Uno es Esaú y otro es Jacob. Y vemos lo que sucede en Génesis 25, 27 al 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí comenzamos a mirar una de las causas de esta rivalidad que se comienza a formar, de este favoritismo que comienza a inclinarse hacia un lado, hacia otro. Ya no miramos el caso de Ismael y de Isaac. Si habláramos de la vida de Ismael e Isaac, pregunto, ¿para dónde se inclinaría más el corazón de Abraham? ¿Hacia Ismael o hacia Isaac? Yo creo que por lógica entendemos que se inclinaba más hacia Isaac. ¿Por qué razón se inclinaba más hacia Isaac? Porque Isaac era primero el hijo de la promesa. Segundo, era el hijo de su esposa, a quien él amaba con todo su corazón. Él amaba a Sara, no amaba a Agar, la esclava. Entonces a Agar, la esclava, la tomó solamente como un medio para poder concebir aquel hijo, pero no es como que estaba enamorado de aquella esclava. Amaba a Sara, era su esposa, la quería mucho, según nos muestra la palabra del Señor. Entonces, cuando tiene este hijo en la vejez, es el hijo de su vejez, es un milagro de Dios, es el hijo de la promesa, es el hijo legítimo de Sara y de él, del matrimonio legítimo. Por obvio que se iba a inclinar su corazón hacia Isaac. Esto posiblemente fue una de las cosas que comenzó a irritar o a llenar de celos o de envidia el corazón de Ismael, y posiblemente buscando desquitarse, por eso hacía burla de Isaac, y por eso quería de alguna manera menospreciarlo, despreciarlo, y quería de alguna forma vengarse, por así decirlo, porque no era el favorito ya. Cuando el hijo, es decir, cuando Ismael era el único que había, imagínese usted, yo creo que era el favorito. Pues era el favorito porque no había ni solamente un solo hijo, ¿verdad? ¿Y qué importa que fuera hijo de la esclava? Seguía siendo el favorito porque solamente había uno. Pero cuando llega Isaac, llega aparentemente a reemplazar a Ismael. Ahora el favorito ya no es Ismael, ahora el favorito es Isaac. Y este es uno de los conflictos típicos que enfrentan los padres de familia cuando viene el segundo hijo, en su mayoría, ¿verdad? Que está el primer hijo, y el primer hijo es el tesoro, es el rey del hogar, es quien recibe toda la atención, sea niño o sea niña, no hay diferencia. Pero de repente, cuando nace el segundo hijo, pues ya no toda la atención es para el primero. Al contrario, ya requiere más atención el segundo. ¿Por qué? Porque está más chiquito, porque necesita más el cuidado, el alimentarlo, el ayudarlo, etcétera, etcétera. Y algo muy típico y muy común es que termina llenándose de celos aquel hijo, y pasa por una etapa muy fuerte en muchos de los casos el segundo hijo, por sentirse desplazado, por sentirse rechazado de una manera inconsciente. Se siente de esa manera. Entonces los padres tienen que tener mucho cuidado
cuidado en que cuando llegue ese segundo hijo, no dejen aislado a aquel hijo mayor, sino que le sigan mostrando afecto, le sigan mostrando cariño, le enseñen a amar y a cuidar a su hermanito o hermanita más chico, porque eso es lo que le va a ayudar a apegarse a él, a amarlo, a cuidar el más grande al más chico, como debe de ser en el plan de Dios y en un buen desarrollo familiar. Pero esto solamente va a suceder si los padres aprenden a tener cuidado con estas cosas. De otra manera, repito, pueden terminar provocando inconscientemente que el hijo mayor se sienta desplazado, se llene de celos, se llene de resentimiento y le haga la vida imposible al más chiquito, y venga y comience a querer lastimarlo y encuentre cualquier excusa y cualquier momento para dañarlo. ¿Por qué? Porque se siente desplazado, se siente rechazado. Entonces es importante no cometer este error, sino tener el cuidado completo en todo este desarrollo. Ahora, no solamente sucede esto, sino que vemos en este segundo ejemplo en Génesis 25-27 que dice ahora la vida de Jacob y ahora de Esaú, los dos hijos que le nacen a Isaac. Primero pasó con Isaac e Ismael, ahora va a pasar lo mismo, pero de una manera un poco diferente con Jacob y Esaú. Leemos lo que dice el versículo 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué miramos en este segundo ejemplo? Son ahora los hijos de Isaac. Ya no es lo que pasó con, en este caso, Ismael e Isaac, sino ahora lo que está pasando con los hijos de Isaac, que es Jacob y Esaú. Dice que Rebeca dio a luz estos gemelos. Eran gemelos, estaban más cerca, por así decirlo. Pero aunque eran gemelos, dice que crecieron los niños. Y cuando estos se convirtieron en jóvenes, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Dice que era velludo como una pelliza. Dice la escritura que era fuerte, robusto, mientras que Jacobo era lampiño, era varón quieto. Creo que era de una compostura física más delgado, más sencillo, ¿verdad? No era tan robusto como lo era Esaú. Este era un varón quieto, un varón tranquilo, era lampiño, repito. Se miraba muy diferente que su hermano, aunque eran gemelos. Y dice, y él habitaba en tiendas, no era un cazador como su hermano. Pero el versículo 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí comenzamos a mirar lo que causa esas divisiones, lo que causa ese favoritismo y esa rivalidad entre los hijos. Jacob y Esaú terminaron siendo rivales a muerte, hijos que tenían una rivalidad muy terrible entre ellos dos. ¿Y cuál era la causa de aquello? Si eran gemelos, si eran no solamente hermanos, sino eran más que hermanos, eran gemelos. Era para que estuvieran apegados el uno al otro de una manera grande, de una manera inseparable. Son gemelos. Pero en este caso dice que comenzaron a hacer una diferencia los padres entre cada uno de los hijos. Dice que amó Isaac a Esaú. ¿Y por qué amó Isaac a Esaú? Porque comía de su casa, porque le agradaba que le trajera, ¿verdad?, animales que cazaba y que trajera esa comida, y disfrutaba de esa casa, y era su favorito porque este era un cazador, este era un hombre que salía al campo y proveía y traía comida para la familia, y Isaac se gozaba en todo esto. Por eso era su favorito, era el más fuerte. Además que también era el primogénito, nació primero que Jacob
Jacobo, y en este caso, ¿verdad?, comía de su casa, por eso era el favorito de Isaac. Sin embargo, dice que Rebeca amaba a Jacob. Ahí miramos la diferencia. Cuando un padre comienza a inclinarse hacia un hijo y el otro padre comienza a inclinarse hacia el otro, que papá ama mucho a X hijo y mamá ama mucho al otro hijo, y comienzan a hacer una división, a poner una rivalidad entre los hijos, aunque no sea la intención. Eso es lo que están haciendo, poniendo una rivalidad. ¿Por qué causa amaba Isaac a Jacob? Porque comía de su casa, le agradaba el talento que tenía. Es mi favorito, es mi preferido por esto. ¿Y por qué causa amaba Rebeca a Jacob? Porque dice que Jacob era un hombre tranquilo, quieto, que habitaba en tiendas. ¿Qué significa esto? O sea, estaba en la casa. Era un hombre hogareño que más le ayudaba quizás a Rebeca a hacer los quehaceres del hogar. Habitaba en tiendas, le ayudaba quizás a hacer la comida, porque no miramos a Esaú preparando guisos de comida, pero sí miramos a Jacob preparando guisos de comida, un plato de lentejas muy rico que cuando llegó, ¿verdad?, Esaú precisamente tenía con hambre y se le antojó, y es por lo que le cambió la primogenitura. Entonces miramos la diferencia. Ahora, no solamente porque quizás le ayudaba a Rebeca, era su preferido, sino también porque Rebeca sabía que había recibido una profecía. La profecía que recibió Rebeca cuando estaban los niños en el vientre era de que el mayor servirá al menor. Era de que el llamado a seguir el linaje del pueblo de Dios no iba a ser Esaú, iba a ser Jacob, iba a ser el más pequeño. Ya era profecía. Entonces Rebeca, yo creo que también se inclinaba a Jacob, porque decía: este es el hijo de la promesa. Sí, aquel es el primogénito, aquel es más fuerte, aquel se mira que tiene más habilidades, que tiene más cualidades, y este se mira más indefenso y más débil y más delgadito y lampiño y sin mucha gracia, por así decirlo, pero hay promesa de Dios sobre de él, así que yo me voy a inclinar sobre su vida. Y comenzaron a hacer esa separación. Yo creo que Dios tiene planes hermosos para cada uno de los hijos. No solamente tiene planes para uno, a lo mejor tiene planes para uno de una cierta manera, pero siempre tiene planes para otro de otra cierta manera. Dios en todos piensa y para todos tiene un plan. La cosa es que nosotros les demos a conocer a los hijos que hay un plan hermoso para sus vidas. No importa que no sea como su hermano, no importa que no sea como Ismael o como Isaac o como Jacob o como Esaú. Cada uno tiene su propio plan de Dios. Cada uno tiene su propio propósito, cada uno tiene sus propias cualidades, sus propios dones, y es importante que cada uno aprenda a valorar lo que Dios le ha dado y para lo que Dios lo ha creado, y de esta manera no terminen con una rivalidad o con una competencia, con un rechazo el uno para con el otro. Amén, mis hermanos. Avancemos rápidamente. Génesis capítulo 37. Versículo 1 en adelante. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí
que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí volvemos a mirar cómo sigue la secuencia en la familia. Cómo comenzó con Abraham, ver a los dos hijos, Isaac e Ismael. Cómo continuó la misma cosa con los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Y ahora miramos los hijos de Jacob, que la misma situación se sigue fomentando, donde viene aquel rechazo, aquel odio, aquella situación dentro de lo que fue la familia de Jacob. Ahora, amando él a José más que a todos sus hijos, dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, miramos que esta maldición, por así decirlo, este problema viene en la familia. Se dio en la familia de Abraham, se dio en la familia de Isaac, y ahora se está dando en la familia de Jacob. La misma cosa, el mismo problema: división, favoritismo, rivalidad entre hermanos. El grado en el que llega la familia de Jacob, esto va incrementando, va empeorando. Cuando miramos lo que pasaba entre Ismael y Isaac, era más leve, solamente se burlaba de él. Cuando miramos lo que pasó entre Jacob y Esaú, ya fue más fuerte, porque ahí ya hubo amenazas más fuertes de querer matar Esaú a Jacob. Pero cuando miramos la vida de José y sus hermanos, esto lo llevan a otro nivel más grande, que ya no solamente fue una amenaza, ya no solamente fueron palabras o burlas. Acá estos lo trataron de matar literalmente. Lo agarraron, lo aventaron a una cisterna sin agua, y el plan era matarlo. Simplemente que le salvó la vida a una compañía de ismaelitas que pasaba por ahí, y dijeron: pues ¿por qué no lo vendemos mejor, más fácil, como esclavo, y nos quitamos el problema y recibimos un poco de dinero a cambio? Y así lo hicieron. Pero estos hermanos escalaron la situación a un grado más alto todavía. ¿Pero por qué? Bueno, aquí vuelve a repetirse el mismo factor: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué lo amaba más? Porque lo había tenido en su vejez. El último hijo, los últimos hijos, por alguna razón tienden a ser los favoritos de los padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los últimos, ¿verdad? A diferencia de los primeros, que muchas veces con los primeros los padres están practicando a ser padres, están ensayando, ¿verdad? Cómo corregirlos, cómo hacer una cosa, cómo hacer otra. Y ya cuando van llegando a los últimos, pues ya tienen más práctica, ya son más pacientes en su mayoría, ¿verdad? Y generalmente se marca una diferencia de cómo trataron a los primeros y cómo tratan a los últimos. Este es uno de los problemas que se dio en la vida de Jacob, como su hijo José, que era uno de los últimos, lo amaba mucho. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. No solamente porque lo había tenido en su vejez, sino porque era hijo del amor de su vida. ¿Quién era el amor de su vida? Raquel. ¿Y los demás de quién eran hijos? Pues de Lea o de las concubinas. Pero este era el único hijo hasta el momento, ¿verdad? Ya enseguida vino Benjamín, pero era el hijo del amor de su vida, de Raquel. Así que lo amaba tanto, tenía una preferencia. Y dice la palabra que viendo los hermanos que su padre amaba más que a todos, que lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces el mismo Jacob estaba colaborando a esta distinción, a este favoritismo, a esta rivalidad
rivalidad entre hermanos, ¿verdad? Porque lo amaba más que a los demás, era el consentido, porque lo había tenido en su vejez y porque era el hijo de la mujer del amor de su vida, de Raquel, de quien siempre estuvo enamorado y a quien amó con todo su corazón hasta el día de su muerte. Entonces, todo esto debemos de tener cuidado, porque esto es algo más común y más típico de lo que quisiéramos dentro de las familias. Sobre todo hablo de las familias donde hay 2 hijos o más, donde hay varios hijos. Esto es algo que es muy común que se mire, que suceda y que termine inconscientemente mostrándose favoritismo, creando rivalidad dentro de la familia, dentro de los hijos. Y a José lo aborrecían sus hermanos, no podían verlo pacíficamente, no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Porque era el favorito, el consentido de su padre Jacob. Todo esto trajo problemas serios, y no digamos cuando Dios comenzó a tratar con este hijo y comenzó a darle sueños, revelaciones de lo que iba a suceder más adelante. Dice que, ¿verdad? Le decían, ¿qué te crees? ¿Que vas a señorear entre nosotros? ¿Que nuestros manojos se inclinan al tuyo? ¿Que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante ti? O sea, estás hablando de que tu padre, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. ¿Qué estás diciendo? No entendían el plan de Dios y lo aborrecían aún más. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Todo padre tiene que tener ese cuidado de no provocar conscientemente esa diferencia. El reto de todo padre es hacerle saber y mostrarle con hechos a todos sus hijos que a todos los ama por igual, que todos son especiales, que todos son únicos, que todos son sus hijos y que a todos los ama de una manera muy especial. Ciertamente no son iguales ninguno de ellos. Cada uno tiene sus propias cualidades, cada uno tiene sus propias deficiencias y sus propias virtudes. Cada uno tiene sus cosas buenas y las cosas con las que batalla. Cada uno tiene sus propias cosas, pero no por eso se le ama más a uno que a otro. A todos se les ama por igual. Y ese es el reto de todo padre, de toda madre, de no hacer una especie de favoritismo en un hijo y un tipo de rechazo o menosprecio en otro hijo. Eso va a traer problemas serios al hogar, a la familia, a la relación entre los hijos, a la relación entre hijos y padres. Va a traer problemas. Y repito, si pasó en las mejores familias, la familia de Abraham, la familia de Isaac y la familia de Jacob, no estamos exentos de que pase en ninguna de nuestras familias. Y es más común, repito, de lo que quisiéramos o de lo que pensáramos que esto suceda. Esto fractura los hogares, esto fractura las relaciones, esto divide las familias para que no tengan un desarrollo sano, un desarrollo realmente bendecido en el plan de Dios. La familia debe de estar ahí para apoyarse, para respetarse, para amarse, para cuidarse el uno al otro. Es hermoso contar uno con el hermano, con la hermana, con la familia en tiempo de necesidad, en tiempo de dificultad, que un miembro de la familia, que un hermano está pasando un reto, una dificultad, y que llegue el otro hermano a tenderle la mano. Aquí estoy, hermano, aquí estoy, hermana. Eso es el plan de Dios, que la familia esté unida, bendecida, apoyándose, amándose, respetándose los unos a los otros, no creciendo divididos, mirándose como rivales y como enemigos, compitiendo unos contra otros, menospreciándose unos a otros. Pero eso comienza desde dentro del hogar. Eso comienza en lo que hacemos y cómo lo hacemos dentro del hogar. Ahora quiero pasar a otro punto más, y el siguiente punto es hacer la diferencia entre lo que es el favoritismo y en lo que son las recompensas y consecuencias. Es decir, las recompensas y consecuencias son una cosa, el favoritismo es otra cosa. Pongo un ejemplo. Cuando hablo de recompensas y consecuencias, todo hijo va a recibir recompensas o consecuencias dependiendo de sus decisiones.
si sus decisiones son buenas, si se porta bien, si honra a Dios, si honra a sus padres, si honra las leyes terrenales, pues no se va a meter en problemas y va a recibir recompensas, va a recibir apoyo, va a recibir amor, va a recibir cuidado, va a recibir diferentes recompensas porque es un hijo que está honrando. Pero aquel hijo que elige, decide deshonrar, rebelarse y ir en contra de Dios, ir en contra de las leyes terrenales, ir en contra de sus padres, ir en contra, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en la vida de aquel hijo? Pues que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. Y ahí, ¿verdad? No es lo mismo que favoritismo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del favoritismo es de que aunque los dos hijos se porten bien, siempre la inclinación está hacia uno. Aunque los dos hijos se porten mal, siempre la vara se carga fuerte hacia uno y muy leve hacia el otro. Ese es el favoritismo. Cuando los dos son igual de culpables y los dos se portaron igual de mal, pero a uno lo castigo, soy severo con él o con ella y lo disciplino severamente, y con el otro soy muy tolerante, soy muy misericordioso, y ahí es donde se marca el favoritismo. O al revés, los dos hicieron muy bien algo, los dos sacaron grados en la escuela excelentes, muy buenos, pero a este lo celebro muchísimo y a este lo ignoro bastante. Entonces estoy mostrando una diferencia, un favoritismo. Esa clase de favoritismo es la que daña, es la que perjudica. Pero entender que hay recompensas y consecuencias naturales, es decir, un hijo se está portando muy bien y un hijo se está portando muy mal, obviamente que va a haber recompensas al que se está portando bien. Al que se está portando bien, ¿verdad? Pues ¿por qué lo voy a regañar? ¿Por qué lo voy a disciplinar? ¿Por qué le voy a llamar la atención? Pues no, porque se está portando bien. Y el que se está portando mal, pues va a sufrir consecuencias. Lo voy a disciplinar, lo voy a corregir, lo voy a regañar, le voy a llamar la atención. Y a lo mejor el que se está portando mal dice: tú tienes preferencias, aquel es tu preferido porque no le dices nada, no le haces nada, nunca lo regañas. Pues si nunca se porta mal, ¿cómo lo voy a regañar o por qué lo voy a regañar? Si solamente está haciendo las cosas correctas, no hay razón para lo cual yo lo tenga que regañar o disciplinar. Allí es donde miramos que eso no es favoritismo, eso es simplemente recompensas o consecuencias. Todo hijo, toda hija estamos expuestos a recompensas o a consecuencias. Nos portamos bien, vamos a ser recompensados y bendecidos. Nos portamos mal, vamos a ser disciplinados y corregidos. Eso es parte del desarrollo, no tiene nada que ver con favoritismo o con preferencias. Repito, el favoritismo y la preferencia se marcan y se muestran cuando los dos están haciendo mal. Y se marca una diferencia palpable de cómo al uno lo trato severamente y cómo al otro lo trato muy superficialmente. Entonces ahí es donde se comienza a marcar ese problema del favoritismo y lo que es la recompensa, ya que la palabra es clara cuando nos dice desde Efesios 6 del 1 al 4, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que seas de larga vida en esta tierra. Entonces hay recompensas al honrar a papá, a mamá, hay recompensas al honrar a Dios, ¿verdad? Y también hay consecuencias cuando hacemos lo contrario. Miramos a dos hijos, un hijo conocido como el hijo pródigo. El hijo pródigo se rebela contra su casa, se va a vivir a la farándula, al pecado, al mundo, se va a vivir perdidamente y sufre consecuencias. Termina en la miseria, termina entre los cerdos, termina queriendo comer algarrobas y ni eso le dan de comer, termina en la vil miseria. ¿Por qué? ¿Porque papá no lo amaba? No, papá lo amaba con todo el corazón, pero él es el que eligió tomar esas decisiones, irse de la casa, rebelarse y querer vivir su propia vida a su manera. Luego miramos otro hijo llamado Samuel, un hijo que desde chiquito fue llevado al templo, y este niño se convirtió en un joven. Y este hijo, como joven, aunque miraba que los hijos de Elí se portaban mal, eran rebeldes, deshonraban a Dios, deshonraban a su padre y hacían y deshacían lo que les daba la gana, sin embargo Samuel dijo: yo voy a honrar a Dios, yo voy a honrar a Elí, aunque no es mi padre biológico, pero lo voy a honrar. Él se propuso honrar a Dios, honrar a su padre, que era como un padrastro, porque estaba cumpliendo la función de un padre.
pero no era su padre biológico, pero él lo honraba. Y cuando él honró a Dios y honró aún a Elí, a pesar de todo lo negativo que miraba alrededor, dice la palabra que Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran. Dios le habló, Dios lo levantó como profeta, Dios trató con él, Dios le dio palabra, Dios le dio revelaciones, Dios lo levantó como juez y profeta en Israel, un hombre poderoso delante de Dios y delante de los hombres, en lo que se convirtió Samuel, que desde niño fue criado en un ambiente hostil, con un mal ejemplo de los hijos de Elí, en una situación desagradable, pero a pesar de todo eso, él dijo: yo elijo honrar a Dios, yo elijo honrar a Elí, y Dios sabrá lo que hará con mi vida. Y Dios bendijo grandemente su vida. Hermanos, nunca perderemos cuando elegimos honrar. El camino de la honra es el camino de la bendición, es el camino de la victoria, es el camino del triunfo. Cuando elegimos honrar a Dios, honrar a nuestros padres, honrar nuestra familia, honrar las leyes terrenales, honrar todo lo que tenemos por delante. Amén, mis hermanos. Vayamos a la palabra y vamos adentrándonos en lo que nos queda de tiempo. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Un ejemplo que ponemos precisamente de cómo surge todo esto y por qué surge muchas de estas rivalidades. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué es lo que miramos en este pasaje? Aquí miramos a dos hombres, el rey Saúl y David, que era apenas un pastorcillo de ovejas. Conocemos la historia, cómo aquel filisteo desafiaba a Israel. No había un guerrero en Israel que se atreviera a pelear contra él, porque era un hombre impresionantemente grande, fuerte, un guerrero terrible, que nadie se atrevía a hacerle frente. Sin embargo, llega un pastorcillo de ovejas, un jovencito de aproximadamente 15, 16 años, según se cree. Y llega este muchachito a traer provisiones, comida para sus hermanos que eran parte del ejército. Y cuando mira el desafío de aquel filisteo, dice que no hay un hombre que haga frente a este filisteo. Si no hay nadie, me levantaré, yo iré. Y le dicen: tú puras palabras, tú no es cierto, veniste nomás de ocioso a ver la batalla, etcétera. Eso le decían sus hermanos en carne. Pero llega el momento que él se presenta delante del rey y le dice: rey, no te preocupes, yo voy y peleo con ese filisteo. Pero tú eres un muchachito y él es un guerrero desde su juventud. ¿Cómo vas a hacer frente? Mira, yo soy pastor de ovejas, y cuando cuido mis ovejas y viene un oso, un león contra mí y agarra una de mis ovejas, yo me levanto contra él, sea oso o sea león, y le arrebato la oveja y se la quito. Y si quiere volverse contra mí ese león o ese oso, lo mato con mis propias manos, y así haré con ese filisteo. Lo voy a destruir en el nombre del Señor. Él es el que me ha dado la victoria contra los osos y contra los leones. Oiga, si yo peleara contra un oso o un león y lo destruyera, pues tampoco tendría temor de enfrentarme a ese filisteo. Imagínese usted enfrentarse a un oso. Eso no es cualquier cosa, enfrentarse a un león. Sin embargo, David ya era un hombre de guerra, ya estaba entrenado en la batalla, y él se enfrenta a aquel filisteo y dice que lo derrota, lo mata, le corta la cabeza y viene victorioso. Le dio la victoria a Israel. Era para que todos estuvieran contentos. Al momento todo el ejército estaba súper contento, el rey también estaba contento, y regresan victoriosamente a Jerusalén. Y cuando vienen regresando, entrando,
Ya se había corrido la noticia en Jerusalén de lo que había hecho David, y comienzan a cantar las jóvenes, las mujeres salen con panderos y danzas cantando un cántico diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces decían que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Gloria a Dios, era para que se regocijara Saúl y todos. Si yo creo que Saúl ni siquiera mató a nadie, estaba allá en la tienda solamente, y el que salió a pelear fue David, ¿verdad? Pero en vez de que esto trajera alegría a Saúl, dice la palabra que esto trajo celos. Cuando las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entró la envidia, entró la comparación. Saúl cometió el gran error de querer compararse con David. Comenzó a entrar aquel celo, aquella envidia terrible. ¿Por qué razón? Porque a David le dieron 10,000 y a mí nomás me dieron 1000. Y yo soy el rey. A David le tenían que haber dado unos 100 y a mí unos 20,000. Porque yo soy el rey y él no es más de que un criado, un sirviente. Pero a él le están dando 10,000 y a mí solamente 1000. No falta más que lo hagan rey y que digan que él es el rey. No le falta más que el reino. La envidia, los celos comenzaron a dañar y afectar. En este caso no fue el problema de David. No fue que David estuviera pidiendo él un crédito, una gloria, un aplauso o un halago para él. No, esto fue algo que sucedió natural por la victoria maravillosa que Dios había dado al pueblo de Israel por la mano de David, de cómo había destruido aquel grande gigante. Un jovencito sin armas, con una honda y una piedra, mató a aquel filisteo y le cortó la cabeza para que supieran que hay Dios en Israel y que Dios no salva ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino con su poder, con su espíritu da la victoria. Aleluya. Él es el que dio la victoria. Entonces, ¿por qué razón vino este celo en el corazón de Saúl? ¿Por qué vino esto hacia David? Porque se comenzó a comparar con él. Se comenzó a comparar con él. Cuando comienzan a compararse dos hijos, comparo a Saúl y a David como dos hijos de Dios. Ahora comparándolos en un hogar, dos hijos que a lo mejor uno es mayor, otro es menor, o a lo mejor uno tiene unas cualidades, otro tiene otras, pero uno siempre será mejor en algunas cosas y otro será mejor en algunas otras cosas. El detalle es que cuando comenzamos a compararnos, la comparación que hizo Saúl con David, se estaba comparando con él y estaba diciendo: ¿por qué a él le dan 10,000 y a mí no más 1000? Esto tiene que ver con la falta de aceptación de uno mismo. O sea, el uno vivir comparándose con los demás, eso es falta de aceptación de uno mismo. Esto significa que yo no tengo todos los talentos, ni las cualidades, ni las virtudes del mundo entero. Ni puedo compararme con los demás, porque alguien tendrá más que yo de una cosa o de otra cosa. Alguien será mejor que yo en una cosa o en otra cosa. Alguien tendrá mayores cualidades que yo en una área o en otra área. ¿Por qué razón? Porque así lo creó Dios. Dios no nos creó a todos iguales, es decir, nos creó diferentes. A todos nos ama por igual, pero no todos somos creados en igualdad, por así decirlo, ¿verdad? No todos somos igual de altos. Unos somos más bajitos, otros son más altos. Unos son más delgaditos, otros son más llenitos. Gloria a Dios. Unos son morenitos, otros más blanquitos. Gloria a Dios. Somos diferentes el uno del otro, pero no somos mejores el uno que el otro. Somos iguales en valor, en aceptación delante de Dios. Y para no terminar llenándonos de celos, de envidia, como posiblemente en parte los hermanos de José terminaron llenándose de envidias, porque se comparan muchas veces a la otra persona. Los hermanos de José no tenían los dones que tenía José,
pero tenían otros dones, tenían otras cualidades. Pudieran haber sido igual muy bendecidos, ¿verdad?, usando lo que ellos tenían. Entonces la falta de aceptación, de aceptarnos como somos, como Dios nos hizo físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Dios te hizo como te hizo, y cuando te aceptas a ti mismo en el diseño que Dios te hizo, glorificas a Dios sin compararte con nadie más, sin sentirte menos que nadie más y sin sentirte mejor que alguien más. Todo el que vive comparándose sufrirá de una de estas dos cosas: sufrirá de complejo de inferioridad o de complejo de superioridad. Si me comparo con alguien que creo que tiene menos que yo, que es menos que yo, que puede menos que yo, que sabe menos que yo, me voy a sentir superior y voy a sentir como que yo soy mejor que aquel. Entonces voy a batallar con un complejo de superioridad. Me creo superior. Y ese complejo es terrible, porque ese complejo es el que lleva al bullying. Ese complejo es el que lleva a los celos y al menosprecio de los demás, creyéndose uno mejor que los demás, pensando que uno es superior que los demás, y no es uno superior a nadie, a nadie. No lo es. Entonces, mientras que la otra persona que se compara con alguien que tiene más que él, siempre batallará con los celos, con la envidia y con el complejo de inferioridad. Siempre se sentirá menos, se sentirá amenazado. Me van a rechazar, me van a hacer menos, ya no me van a querer. Esos eran los pensamientos que posiblemente cruzaban por la mente del rey Saúl. Ya están aplaudiendo allá a David, que David mató a sus 10,000 y a mí solo me dan miles. Entonces posiblemente estaba pensando ya en su corazón: me están rechazando, me están reemplazando, están diciendo que yo soy inferior a David, están diciendo que no soy, que no sirvo, que no doy la medida, que esto, que el otro, cuando no estaban diciendo nada de eso. Cuando se aplaude una virtud de una persona, cuando alguien tiene una voz fenomenal, angelical, y canta de una manera especial, y uno dice: wow, ¿qué voz le dio Dios a esa persona, a ese hombre, a esa mujer? No está uno menospreciando las demás voces, simplemente está reconociendo el talento, la virtud, el don, la cualidad que Dios le dio a esa persona, y no tiene por qué sentirse uno amenazado. Imagínese que yo escuche a uno de los hermanos con una voz hermosa, linda, preciosa, y que canta especial, y que es de una bendición maravillosa cuando canta, porque Dios le usa de una manera especial. Y que yo me comience a sentir menospreciado y celoso. ¿Por qué? Porque aquel canta. ¿Y qué voy a hacer? ¿A tratar de cantar como él? ¿A competir? Si yo no tengo ese don, si yo no tengo ese talento, nunca podré competir, nunca podré compararme, nunca podré hacer nada de eso. Primero, porque yo no tengo ese talento, y aun si lo tuviera, Dios le da a cada quien como Él quiere, la cantidad que Él quiere. Dios es el que lo hace todo a su manera, en su plan, en su propósito, y no puedo compararme. Esto tiene que ver con la aceptación de uno mismo. La aceptación, y la aceptación tiene que ver también con la identidad de uno mismo. Saber quiénes somos, quién soy yo. ¿Quién soy yo? Cuando uno sabe quién es uno, no se siente intimidado por el talento de otro, por grande o por hermoso que sea aquel talento. Es especial, es hermoso, amén, gloria a Dios. Y no te sientes inferior. ¿Por qué me voy a sentir inferior? Yo no soy una copia de Él, yo no soy una imitación de Él. Yo soy creado único, especial por mi Padre Celestial. Yo tengo mis propias cualidades, mis propias virtudes, mis propios talentos, mis propios dones. Yo tengo lo mío. Yo sé quién soy. No tengo por qué sentirme intimidado. Entonces, cuando los hijos no tienen aceptación de sus propias vidas y siempre están deseando tener lo que el otro tiene, hacer lo que el otro hace, competir con el otro, aunque no tienen el mismo talento ni el mismo llamado,
solo se van a frustrar, solo se van a llenar de envidia, de resentimiento, solo se van a llenar de celos, como en este caso el rey Saúl se llenó de celos. Le dice que se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Qué triste es, repito, cuando miramos a alguien con un don superior al nuestro, y para no sentirnos inferiores queremos criticar y menospreciar a aquel y derrumbarlo, para que si él no resalta, pues yo me sigo mirando un poco mejor, me sigo mirando un poco bien. Pero si aquel resalta, como que va a apagar mi luz, como que ya no me va a dejar brillar a mí, como que ya no me voy a ver yo, porque al fin está brillando mucho aquel. Entonces tengo que apagar su luz con crítica, con menosprecio, con envidia, con todo eso. Hermano, cuando ves a alguien que Dios le ha bendecido más que a ti, que Dios le ha dado un talento muy hermoso, muy resaltante, y que tú dices: yo no tengo ese talento, qué bonito si lo tuviera, pero no lo tengo. No te llenes de envidia, no te compares, no te llenes de celos. Aprende a bendecir ese talento, aprende a honrar lo que Dios le ha dado a esa persona, para que Dios haga florecer lo que te ha dado a ti. No va a ser lo mismo, no va a ser en la misma área, no va a ser de la misma manera. Va a ser diferente, pero va a ser algo maravilloso. Entonces ahí es donde comenzamos, donde los padres tienen el reto de enseñarles a sus hijos a aceptarse a sí mismos por lo que son, lo que Dios les ha dado, a tener una identidad propia de quiénes son, y no vivir queriendo imitar a alguien más, o queriendo competir con alguien más, o queriendo apagar la luz de alguien más para no mirarse ellos tan opacos y querer resaltar ellos. Eso trae celos, eso trae envidia, eso trae competencia, eso trae cosas negativas que afectan de una y de otra manera, y que la persona termina llenándose de enojo, de resentimiento, de amargura. Enojo contra Dios primeramente. ¿Por qué enojo contra Dios? Porque Dios me hizo tan chaparrito, y ¿por qué no me hizo alto como aquel? ¿Por qué me hizo tan morenito y no tan blanquito como aquel otro o como aquella otra? ¿Por qué me hizo de esta forma y no de esta otra? ¿Por qué? Y cuando comenzamos con esas actitudes, comenzamos a enojarnos contra el mismo Dios, porque al final de cuentas, ¿a quién culpamos? Primero a Dios, segundo a papá y a mamá, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no te casaste con otro o con otra para salir más alto, más diferente, más a como yo quería o como me hubiera gustado? Entonces se enoja contra Dios y comienza a resentirse, y comienza a pensar como que Dios lo hizo inferior, comienza a enojarse o a sentir cierto rechazo ante papá, mamá, contra muchas veces su mismo prójimo, porque siente como que todos son mejores que él, todas son mejores que ella, son más bonitas o más atractivas o más altas o más esto, más lo otro. No vivas tu vida amargándote, comparándote. Dale gloria a Dios por quien eres, tal como eres. Acepta tu vida como Dios te la dio. Recibe y encuentra tu identidad en lo que eres delante de Dios, en quien eres, como un hijo legítimo, amado y bendecido, para cumplir con un propósito maravilloso en esta tierra, mientras Dios te tenga en esta tierra. Entonces, ese es el trabajo de los padres, de ayudar a los hijos, ayudarlos a no entrar en competencias, a no entrar en rivalidades, a no entrar en menosprecios, a aceptarse cada uno como es, y a no sentir que tiene que degradar al otro para él resaltar más, sino que no necesito degradarte para yo resaltar. Agradezco y bendigo a Dios por tus dones y tus virtudes, y gloria a Dios, lo reconozco y los admiro en tu vida, lo que Dios te ha dado. No lo voy a degradar, no lo voy a menospreciar. Y también entiendo que Dios a mí me ha dado algo, porque a cada uno de nosotros nos ha dado algo especial nuestro Dios, algo especial nuestro Salvador. A cada uno de nosotros, diferente el uno del otro, pero especial. Al final de cuentas, no nos damos cuenta lo
lo valioso que somos muchas veces porque no hemos descubierto lo especial que somos. El Señor nos creó a nosotros, a cada uno, y rompió el molde. Cada huella digital es distinta la una de la otra, de millones y millones y millones de personas, de familias, de gemelos que nacen a cada día. Nos parecemos mucho en cada país, en cada nación, en cada cultura, pero a pesar de que nos parecemos mucho, somos muy diferentes. Uno mira a los chinitos y dice, pues para mí todos se miran iguales. Y ellos miran al hispano y dicen, pues para mí, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, centroamericanos, todos son iguales, se miran iguales, porque nos miramos similares. Pero ya nosotros que distinguimos un poco más, ¿verdad? Las culturas, cada nacionalidad, decimos, este parece que es por allá como de cierto lugar. Y este otro de este otro lugar, y este otro, y comienzan a distinguirse ya más directamente. Y gloria a Dios, ¿por qué? Porque en la diversidad es donde cada uno somos especiales, cada uno somos únicos, porque Dios nos creó únicos en nuestra especie, únicos. Somos parecidos, pero no iguales. Somos únicos. Y en esa forma única en la que somos, es lo que nos hace valiosos. Cuando comenzamos a descubrir lo especial y lo único que somos, o lo especial que nos hace el ser creados únicos, comenzamos entonces a valorar, a disfrutar y a gozarnos de una manera muy especial en aquello que tenemos. Cuando hay cosas en esta tierra, por ejemplo pinturas, y hay una cierta pintura, la pintura de la Mona Lisa, o ciertas pinturas que son únicas. Para mí me la enseña y digo, eso no me llama la atención, no le veo el atractivo, ni siquiera la miro como una mujer hermosa, ¿verdad? La famosa Mona Lisa. En mi gusto no la veo como una mujer hermosa. Por lo menos era que qué hermosa, qué linda. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Pero no es así. ¿Y por qué vale tanto ese cuadro? ¿Y por qué vale tanto esa pintura? Porque es única en su clase. El que la creó, el que la pintó, ya la creó solo esa, y ya no habrá otra. ¿Por qué? Primeramente porque ya se murió tal pintor, ¿verdad? Y es la única que hizo. Las demás son réplicas baratas, pero esa pintura única es carísima por su particularidad. Es particular en su creación. Cada uno de nosotros somos creados únicos, especiales, y valemos más de lo que nos imaginamos por esa particularidad en la que fuimos creados, por ese diseño, por esas cualidades, por esos atributos, esos dones, esas bendiciones especiales que Dios nos da en particular a cada uno. Así que eso tenemos que enseñar a los hijos para que no terminen compitiendo uno contra otro. A este le das 10,000 y a mí solo me das 1,000. A este lo apoyas mucho y a mí no me apoyas nada. O sea, buscar la manera de que entiendan que son diferentes, y en las cualidades del uno lo voy a apoyar y lo voy a celebrar en sus cualidades, y en las cualidades del otro lo voy a celebrar y lo voy a apoyar y lo voy a bendecir, a cada uno en su área, a cada uno en sus virtudes, a cada uno en sus cualidades, porque todos somos especiales, todos somos únicos, todos somos valiosos. Cada hijo debe de saber que es amado por su padre, por su madre, y que nunca será una competencia el amar más a un hijo que al otro, porque los dos son mis hijos. Amén. Acá me detengo porque el tiempo ya se nos fue. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa y linda mañana.